Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Dios los guarde, los bendiga. Hoy es un día de gozo. Sábado, día apartado para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Estamos gozosos, hermanos? Hoy me tocó el privilegio de trazar la palabra del Señor. Son los designios del Señor. Y a estos designios nosotros no podemos contradecirlos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Esta porción que acabo de ver en la Biblia, podemos ver perfectamente el plan de Dios, el plan de darnos un Salvador, el plan por el medio del cual nuestro Señor elige a algunos por adopción y para Cristo Jesús. Afortunadamente nosotros, hermanos, somos miembros de ese grupo. Hemos sido adoptados por el Señor para salvación. O sea que somos coherederos con Jesús en el reino de los cielos. Amén. Pero cuando nosotros pensamos en esto, en ocasiones se nos olvida algo. Se nos olvida un tema. Que la salvación no es individual. No es individual. O sea, muchos pensamos que la salvación es individual. Sí, están en lo correcto. La salvación es individual porque yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos eligen si quieren aceptar a Jesús como Salvador. Pero no es individual en el sentido de que Jesús no murió por mí solamente. Jesús murió por mí, por ti, por él, por ellos, por todos. En este sentido, la salvación no es individual. Jesús murió por toda la humanidad. Pero hay un precepto. Él muere por toda la humanidad, pero esa humanidad tiene que aceptarlo a Él como su Salvador. Ese es el precepto que hay, o la condición que hay. ¿Quieres ser salvo? Acepta a Jesús como tu Salvador. Pero el aceptar a Jesús como Salvador implica muchas cosas. No solamente acepto a Jesús y ya, y yo voy a hacer lo que yo quiera. Mira, déjame llevar tu nombre, pero yo hago lo que yo quiera. No, no es así. Muchas veces hemos pensado que la cruz es un tema individual. La cruz no es individual. La cruz fue para todos. En el asunto este de la salvación, decía que la salvación no era individual, la salvación es colectiva. Es para todo aquel que acepta a nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo no murió solamente por mí. Cristo murió por todos nosotros. La prueba, hermano, que aquí vemos un pequeño grupo. Y en varias partes hay pequeños grupos. Pero esos pequeños grupos forman una gran multitud.
sea, nosotros somos ahora mismo la iglesia individual aquí, pero hay una iglesia colectiva y hay una iglesia universal. Jesús no vino solamente a morir por mí, ni por ti. Jesús vino a morir por un pueblo del que Él es el rey. Rey. Esa palabra es muy clave. El himno decía al Cristo coronar. El Cristo es nuestro rey. Eso debe quedarnos claro a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros pensamos en lo que es la iglesia, muchas veces decimos, yo soy la iglesia. Sí, tú eres la iglesia. Pero la iglesia universal es el verdadero pueblo de Dios. Todos somos iglesia. Pero hay una iglesia universal, compuesta por todos aquellos seres humanos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando digo Señor, me estoy diciendo como su Rey. Ustedes saben lo que es un rey. Bueno, y cuando pensamos en la iglesia tenemos que pensar de manera adecuada. Vamos a Efesios 3, 1, 3. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 3. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Misterio. ¿Cuál es el misterio? Dice Pablo, un misterio que no fue revelado a otras generaciones, pero que ahora es revelado. ¿Cuál es ese misterio? Que nosotros los gentiles somos coherederos del reino de Dios, coherederos con Jesús. Ese fue el misterio que no fue revelado a otras generaciones, pero que hoy por medio de Pablo se nos ha revelado a nosotros. Los gentiles, nosotros somos los coherederos, formamos parte de la familia de Dios. Amén. Entonces, la iglesia ha sido creada para demostrar ante las potestades este misterio, la sabiduría del Señor. Versículo 10 del capítulo 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Para qué fue creada la iglesia? Según el texto, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, no para los hombres, sino para las potestades celestiales. Es muy grato saber que la iglesia está o debe mostrar la multiforme sabiduría de Dios, y no tanto para el hombre, sino para las potestades celestiales. Amén, hermano.
Es muy grato saber esto, pero ¿será que en verdad la iglesia está mostrando la multisabiduría de Dios? ¿Está dando a conocer la sabiduría de Dios aquí en la tierra? ¿Será que la estamos dando a conocer? ¿O será que nosotros estamos malinterpretando lo que es la iglesia? Hermano, la iglesia tiene que reflejar la sabiduría de Dios. Es un mandato. La iglesia, nosotros como iglesia, tenemos que reflejar la sabiduría de Dios. Ahora, yo no sé cuándo fue la última vez que alguien aquí al frente habló acerca de la sabiduría de Dios. No sé, no recuerdo. Pero hoy es el día que nosotros podemos hablar de esa sabiduría de Dios. Nosotros tenemos una idea pequeña acerca de lo que es la iglesia. Nosotros pensamos que la iglesia es esto, nada más, el lugar donde venimos a congregarnos. Pero lo que dice el versículo 11 del capítulo 3, dice lo siguiente: conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el 12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La iglesia, según el versículo 11, es un plan eterno. No es un plan B, es algo que se hizo para la eternidad. Dios lo llevó a cabo por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Solo, mis hermanos, que en este pasaje, pensando que la iglesia es el plan maestro de Dios, aunque la iglesia es el propósito eterno de Dios para revelar su sabiduría a las potestades celestiales, debemos de pensar de forma distinta acerca de la iglesia. Hoy es el día en que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en lo que es la iglesia. Pero lamentablemente, mi hermano, pocos asuntos son maltratados como es maltratada la doctrina de la iglesia. Nosotros maltratamos muchas veces lo que es la doctrina de la iglesia. Decíamos ahorita que la iglesia fue creada para demostrar a las potestades celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Multiforme sabiduría. Y eso debemos demostrarlo nosotros también aquí. Y le decía que hemos maltratado mucho lo que es la doctrina de la iglesia. Muchas partes, o sea, es como si les interesara poco lo que es en realidad la iglesia a las personas. Nosotros debemos pensar un poco más allá como hijos del Señor. Nosotros debemos pensar en lo importante que es la iglesia. ¿Por qué es importante la iglesia? Ya el texto lo dijo ahorita. Porque la iglesia está hecha para demostrar la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y por qué dije que muchas veces nosotros maltratamos esta doctrina? Porque no tomamos la iglesia en serio. No la tomamos con el propósito que el Señor la creó. A veces pensamos, ¿para qué perder el tiempo pensando en esas cosas? ¿Para qué perder el tiempo estudiando o hablando acerca de la iglesia? ¿Para qué perder tanto tiempo estudiando la palabra del Señor? Lamentablemente, muchos de nosotros estamos en ese caso. No queremos, entre comillas, malgastar nuestro tiempo estudiando la palabra del Señor. Y mire, hermano,
Muchos de nosotros tomamos la iglesia como un laboratorio para hacer experimentos. Vamos a juntar a esta persona con esta a ver qué pasa. La iglesia no es un laboratorio. La iglesia es el pueblo de Dios, pero un pueblo que ama y obedece al Señor. No cualquier pueblo. Nosotros debemos crear conciencia en esta mañana, hoy. Nosotros tenemos que cambiar, usando palabras actuales, renovar nuestro chip acerca de lo que es la iglesia. Tenemos que renovarnos. O vamos a formatearnos. Uno cuando quiere que algo comience, el equipo comience de nuevo, el computador lo formatea y se reinicia y comienza. Eso es lo que debemos hacer nosotros en cuanto a lo que es la iglesia. Le decía que vemos la iglesia como un laboratorio. Otros vemos la iglesia como el lugar para cumplir ese mandato que dice: no dejéis de congregarnos. O sea, venimos a la iglesia para cumplir con ese mandato, que no dejemos de congregarnos, pero hasta ahí. Otros ven la iglesia como un lugar para imponerse. ¿No han visto? Muchos vemos la iglesia como un lugar donde nosotros podemos imponernos o ser reconocidos para que nos den méritos a nosotros, donde el mérito aquí debe ser para la honra y la gloria de Dios nada más. Entonces, no debemos tomar la iglesia como un lugar para ser reconocido. Si uno predica, hermano, cualquiera de nosotros predicamos, no es para nuestra gloria ni para nuestra honra, es para la honra y la gloria de nuestro Rey, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, de su Padre. Ahora, la iglesia no puede ser un lugar para uno imponerse. La iglesia es un lugar para dar a conocer al Señor. Para eso es la iglesia. Y decía, lo hemos dicho varias veces, tenemos que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, decía que muchos quieren imponerse, y esos muchos que queremos imponernos, muchas veces no hemos dirigido ni un juego a las escondidas. Muchas veces no hemos ni participado siquiera en contar las sillas en una fiesta, pero aquí en la iglesia queremos imponernos. Esto es de Dios, no es de Dios. Porque si la imponencia fuera de Dios, ya se nos hubiera impuesto a nosotros, y Él nos dio a nosotros un libre albedrío. Entonces, si el Señor respeta mi libertad, ¿cómo yo voy a querer imponerme ante ustedes? O cómo cualquiera de nosotros se va a querer imponer. La iglesia no es para imponerse. La iglesia es para dar a conocer el plan de salvación de Dios y la sabiduría de Él. Muchos piensan, en la iglesia puedo imponerme, en la iglesia puedo ser un líder, pero le falta mucho para ser un líder. Porque para ser un líder hay que dejar la arrogancia a un lado. Para ser un líder tiene uno que humillarse. Aquel que quiera ser el primero, ¿qué? Debe humillarse primero. Muchos pensamos que en la iglesia podemos destacar, pero no para la honra y gloria de Dios, sino para nuestra honra y nuestra gloria. En la iglesia debemos destacar, pero para honra y gloria de Dios. Amén. Ahora, muchos vemos la iglesia como un anexo de nuestra vida espiritual. ¿Por qué digo anexo de nuestra vida espiritual? Porque soy cristiano, digo que soy cristiano, leo la Biblia pocas veces, y como cristiano tengo que ir a la iglesia para que me vean allá también, que voy a la iglesia el sábado. Pero el resto de la semana, ¿qué?
El Señor dijo, nos dio un día, pero el Señor nos pide que en toda la semana le dediquemos tiempo también. Entonces voy el sábado, pero el resto de la semana ni toco siquiera la guía de estudio, ni siquiera voy al culto regular. Es muy triste, hermanos, ver aquí un miércoles las mismas 4 o 5 personas acá. Siempre los mismos. Los demás no hacemos el esfuerzo para venir a tomar ese alimento espiritual aquí el miércoles. Y a veces tenemos que comenzar a hacer culto otra vez los domingos. Y deberíamos. Pero si lo vamos a hacer, tenemos un compromiso. No con el pastor, no con los ancianos acá, sino con el Señor. Vamos a procurar, hermano, miércoles, tratemos de asistir a la iglesia. Tiempo hay, porque tiempo sí hay. Que nosotros no lo sepamos administrar es muy diferente. Pero cuando uno se organiza, tiene el tiempo. ¿Quién trabaja en una empresa aquí de ustedes? Yo creo que nadie. Si organizan su tiempo cotidianamente, pueden sacar el rato para decir, no tienen que regirse a un horario, ni que los van a obligar a trabajar extra, ni nada de eso. Entonces les decía que la vemos como un anexo espiritual. Sí, yo hago muchas cosas espirituales, entre ellas tengo que ir a la iglesia. O sea, como si fuera y me lo estuviera imponiendo, tengo que ir. Debo, no. Voy a ir a la iglesia porque el Espíritu Santo me está guiando para que yo vaya a la iglesia. Cuando venimos por imponencia aquí a la iglesia, o por deber, es cuando vemos esas caras tristes y aburridas aquí en la iglesia. Porque cuando uno viene, porque sabe que lo está guiando el Espíritu Santo al que está aquí, hay júbilo, hay alegría. Y se nota cuando entonamos los himnos. Lamentablemente, a veces estamos entonando los himnos, hay personas que están metidas en el teléfono, o leyendo otra cosa, o ausentes, menos cantando. Y si hay unos que están cantando y lo están haciendo sin ganas. Y nosotros tenemos que venir aquí con gozo, con alegría. Imagínense ustedes que a Jesús le hubiera impuesto que Él viniera acá a salvarnos a nosotros. Que Él no se hubiera ofrecido, no, tú tienes que ir. ¿Cómo hubiera venido Jesús? Así como venimos nosotros muchas veces a la iglesia, ¿verdad? Triste. Ahora me toca ir a mí. Ay, mañana es miércoles, toca ir a la iglesia en la noche. No. Es viernes, sábado, hay que ir a la iglesia en la mañana. Ay, pero yo tenía algo que hacer. Ahora no puedo hacerlo porque me toca ir a la iglesia. Así no es, hermano. Así no es, porque no es impuesto. Es que a mí me nazca porque el Espíritu Santo está trabajando en mí. Por eso yo voy a ir a la iglesia. No hay una institución más valiosa en el mundo que la iglesia, hermano. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto por hijo, para aceptar la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. Amén. No hay nada tan valioso como la iglesia, no porque la iglesia en sí mismo sea valiosa,
sino por el precio que se pagó por ella. ¿Cuál fue ese precio? El hermano lo acaba de leer. La sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, es un precio alto el que se ha pagado por la iglesia, para que nosotros podamos estar aquí reunidos. Les decía, hermanos, que no hay una institución más valiosa, más importante que la iglesia. No hay edificio más espectacular, no hay edificio más resistente que la iglesia. ¿Por qué? Primera de Pedro 2:5. Dice la palabra del Señor. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué nos dice el apóstol? Nos habla acerca de la iglesia como el edificio de Dios. Y dice acerca de nosotros, ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Amén. Amén. Este es el edificio de Dios. Por eso no hay edificio más valioso. La iglesia espiritual de Dios es la iglesia más valiosa. ¿Por qué? ¿Cuál es la piedra angular? Cristo Jesús. Y nosotros somos piedras vivas, edificando esa iglesia. Ahora la pregunta es, ¿en realidad tú eres una piedra viva que está edificando esta iglesia? Piensa, si no lo eres, si sientes que no lo eres, ponte en las manos de Dios, deja que el Espíritu Santo te guíe y te forme en una piedra viva que esté edificando la iglesia del Señor. Amén. Mi hermano, cuando uno en realidad está siendo una piedra viva para formar la iglesia del Señor y está cimentado en la roca que es Cristo Jesús, no hay poder maligno que derrumbe la iglesia. Entonces, el propósito para nosotros a partir de hoy debe ser eso. Si no estamos siendo piedra viva, dejar que se nos transforme en piedras vivas para formar este edificio espiritual. No miremos el templo, este material. Tenemos que mirar el templo espiritual. Ese que debemos construir cada uno de nosotros, tenemos que ser una piedrecita ahí. El Señor le dice a Pedro en Mateo 16:18. Si alguien lo tiene, por favor. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor le dice a Pedro, sobre esta roca, o sea, sobre el mismo Jesús, iba a edificar su iglesia. ¿Y qué? No prevalecerán las puertas del Hades sobre ella. O sea, que cuando nuestro cimiento es Cristo Jesús y nosotros somos piedras vivas sobre ese cimiento, las puertas del Hades están cerradas para nosotros. El enemigo no puede llegar a nosotros, no puede tentarnos. Desde el momento en que Cristo estableció la iglesia, el enemigo ha intentado derrumbar la iglesia, pero no ha podido, ni podrá, porque ya Cristo Jesús lo venció. Él puede que te venza a ti cuando tú eres débil, cuando tú en realidad no estás siendo una piedra espiritual,
o cuando tú en realidad no estás cimentado en Cristo Jesús. Pero cuando tú estás cimentado en Él y te estás alimentando espiritualmente y tu guía es el Espíritu Santo, el enemigo no puede contigo. Amén. ¿Ves? Que ese sea el propósito también, nuestros hermanos, mis queridos hermanos, mis apreciados, a partir de hoy, que estemos cimentados realmente en Cristo Jesús. Pues Pablo dice, nuestro cimiento es Cristo Jesús. Y tú puedes edificar sobre él con hoja seca, con hojarasca, con arena, pero ese cimiento no va a cambiar. El que puede cambiar eres tú. Pero si tú en realidad quieres ser y te dejas guiar, tú también vas a estar firme sobre ese cimiento. El cimiento no cambia, porque Jesús no cambia. El que cambia eres tú o yo. Y nosotros debemos cambiar, pero para una vida espiritual mucho mejor. Ese debe ser nuestro anhelo. Día a día ser transformados. Día a día nuestra roca espiritual debe fortalecerse mucho más. Mi hermano, no hay familia más grande y más noble que la familia de Cristo. Más grande y más noble. Si tú formas parte de esta familia, tienes que ser un buen seguidor de Cristo. Todavía en nuestro país los apellidos importan, ¿verdad? ¿A quién nos han preguntado cuál es tu apellido? Ajá, ¿y de dónde es? Me han preguntado cuál es tu apellido. Yo, Serrano. Ah, pero Serrano, ¿de cuáles? Serrano de los serranos de mi familia, son los que yo conozco. Ahora, me preguntan, ¿tú eres cristiano? ¿Qué voy a decir? Yo soy cristiano, pero ¿cristiano de dónde? Cristiano de los verdaderos cristianos de Cristo Jesús. Ahí sí puedo asegurar yo si en realidad estoy en los caminos. ¿Qué dirías tú? ¿Eres cristiano? ¿O estás intentando serlo? ¿Ah? Pero eso se demuestra porque el cristiano, fíjense que el cristiano forma parte de la iglesia, es una piedra de la iglesia. Y esa iglesia tiene que demostrar la multiforme sabiduría de Dios, no solamente a la tierra, sino al universo. Entonces, si de verdad hemos cambiado. Si no hemos cambiado, tenemos que cambiar. Porque yo no puedo dejar el cristianismo por el suelo. No puedo hacer que un acto mío que entonces me enseña, eso que es cristiano. ¿A qué iglesia va? A la iglesia adventista. Ah, no, esa iglesia no. Ah. Entonces, le ponía el ejemplo del apellido, mi hermano, porque si pensamos en apellido, el apellido de nosotros, ¿cuál es? Cristiano. Y no hay familia más grande en el mundo que la familia cristiana. Porque la familia cristiana es universal. Está en todo el mundo. El apellido mío no está en todo el mundo. El apellido de ustedes tampoco está en todo el mundo. Pero cristianos hay en todo el mundo. Entonces, por eso digo que es la familia más grande. La familia de Dios es la familia más grande. No hay familia más grande que esta. Y nosotros somos parte de este cuerpo. Y no hay cuerpo más grande que el cuerpo de Cristo. Somos elegidos. Desde antes de nacer ya hemos sido elegidos. Tenemos ese privilegio. Hagámoslo valer, mis hermanos. Demostremos que en realidad somos hijos de Dios. Somos
fieles seguidores de Cristo. Mucha gente admira el cuerpo humano, todas sus partes funcionales. Ahora, el cuerpo de Cristo es mucho mejor que el cuerpo humano. Y nosotros formamos parte de ese cuerpo. Pablo nos habla en la carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 12, versículo 12, nos habla del cuerpo humano. Pero también nos compara a nosotros los cristianos como un cuerpo, cuya cabeza es Cristo Jesús. Y tú formas parte de ese cuerpo. No importa qué parte formes de ese cuerpo. Dedo, pierna, uña, nervio, vena, lo que tú formes, pero tienes una función dentro de ese cuerpo. Y tu función es única y debe ser real, verdadera para la edificación de la iglesia del Señor. Cada miembro, un miembro en particular. Quiere decir que tenemos diferentes formas de pensar. Cada uno es un universo, cada persona, pero que tienen que acoplarse para poder trabajar, para que el cuerpo funcione. ¿Qué tal si el cerebro no le diera la orden a la mano de que agarrar? Fallaría el cuerpo. Entonces, cuando alguien en la iglesia está fallando, no hace su función, el cuerpo por ende tiende a fallar. Tenemos una ventaja, que estamos fundamentados sobre la roca fiel y verdadera, es Cristo Jesús. Pero lo importante es que nosotros no fallemos, tratemos de realizar nuestra función como debemos realizarla. Que nuestra función sea para edificación de la iglesia y la honra y la gloria de Dios. Mis hermanos, yo hablaba, nosotros tenemos un rey. Ese rey se llama Cristo Jesús. Los españoles tienen un rey. Yo trabajé con un español, fue jefe mío y hoy en día es mi amigo. Y un día allá le miraba en la oficina y en su casa tiene un diploma. El rey Juan Carlos I de España le otorga a Ángel Conde el título de Don. O sea, él en España es Don Ángel. Aquí lo tratamos de Don Ángel porque aquí es una palabra que se utiliza. Pero allá, y entonces yo me quedo viendo el diploma y le digo, Don Ángel. Y el rey le dio eso. Y sí, el rey me dio el título de Don. Le pregunto a ustedes, ¿qué título nos da el Señor a nosotros? ¿Ah? ¿Qué título nos da, hermano Ney? Hijos, coherederos del reino de Jesús. Pero entonces no quiero terminar ahí. Entonces yo le digo, ese es su rey. Sí, ese es mi rey. Le digo yo, Don Ángel. Y el rey le dice a usted qué puede comprar con su plata. Y no, yo hago con mi plata lo que yo quiera hacer. Y el rey le dice a usted, ¿qué ropa tiene que vestirse? No, Javier, ¿cómo esto ocurre? Yo visto como yo quiera. Ah, ese es un rey protocolario. O sea, la gente está pendiente del rey porque tiene el título de rey. De qué hacen los hijos, en qué líos se meten. Eso es de eso que están pendientes. Pero es protocolario porque nadie le obedece a él. ¿Saben qué? Nosotros tenemos un rey. Y muchas veces queremos verlo como el rey de España. Un rey protocolario. Y Jesús es nuestro rey. Pero debemos tener en cuenta algo. Que en el reino de los cielos, en esa ciudad celestial, no hay democracia, mi hermano. Allá hay una monarquía y el rey es Jesús. Y a esa monarquía tenemos que acostumbrarnos desde ahora. Aquí el rey es Jesús y nosotros tenemos que
hacer lo que Jesús nos dice que hagamos. No lo que nosotros queramos, porque Jesús no es un rey protocolario. Jesús es nuestro rey de reyes. Amén. Entonces, ¿lo vamos a ver como un rey protocolario? No, ¿verdad? Tenemos que mirarlo como lo que es. Tenemos que aceptarlo como lo que es. La iglesia tiene una cabeza. Se llama Cristo Jesús. El que no lo acepte como cabeza no debe formar parte de nuestra familia. No debe. El que no acepte que Jesús es su rey de reyes no es cristiano, mi hermano. Me da mucha tristeza a veces. Han visto por ahí unas calcomanías en los carros. Cristo es mi copiloto. Cristo es mi copiloto. No se te ocurre decir que Cristo va al lado tuyo como copiloto. Si Cristo es el rey. Cristo es el piloto de tu vida, no tu copiloto. No decir, me embarco en el carro, eso ven, siéntate aquí para que tú vayas aquí al lado mío. No, Jesús, ven, guíame, sé tú mi guía, llévame en verdad al reino celestial. Eso debería ser nuestra propuesta, nuestra motivación. Que Jesús sea nuestro rey, nuestra guía. Nosotros tenemos que llevar todo a los pies del Señor, pero nosotros tenemos que estar a los pies de Él, porque Él es nuestro rey. Y yo vuelvo y les digo, mi hermano, no es un rey protocolario, es rey de reyes. Hechos 1:3. A quienes también después en el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con mucha prueba, indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En esos 40 días que hizo Jesús, le dio instrucciones a su pueblo, le dio instrucciones a su iglesia. Y la palabra instrucción es una orden, no es una sugerencia, no es algo que tú dices, si quieres lo hago, si quieres no lo hago. Como miembro del cuerpo de Cristo tienes que hacer las instrucciones que dejó Jesús. Y Jesús dejó a sus apóstoles órdenes incondicionales. ¿Y qué somos nosotros hoy? Discípulos de Jesús. Y esas órdenes están vigentes para cada uno de nosotros. Dejó mandamientos que ellos tenían que seguir y que nosotros hoy en día tenemos que seguir también. ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey de Reyes. Y porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Dios los guarde y los bendiga, mis hermanos.